Hola, saludos, buenas noches, Dios te bendiga, la paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor. Yo te invito a que tú abras tu mente, tu entendimiento y tu corazón para que escuches la buena voluntad del Señor, porque es necesario que prestes oído, porque lo más principal y lo más importante en el mundo es la palabra de Dios, porque así vas a conocer qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que quiere de todos nosotros, porque recuérdate que Él dejó mandamientos, decretos y estatutos en los cuales nos llama a obedecer. El tema que yo quiero compartir contigo se llama No juegues con el pecado. Es bien importante saber que el pecado es toda transgresión hacia Dios y el pecado ofende a nuestro Dios. Pero yo quiero decirte que hay pecados visibles y pecados que no se miran. Ahora, quiero que entiendas que nadie puede ocultarse de Dios, porque la palabra del Señor dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, o sea, no puede ser burlado. Entonces necesitamos saber que Dios conoce absolutamente todas las cosas, todo lo que hay visiblemente y todo lo que haya guardado en el corazón. Aún nosotros miramos que muchos esconden, ¿verdad? Y piensan que nadie nos está viendo, pero como dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora mira, en Proverbios 15:3, yo quiero que tú lo apuntes, te voy a dar unos versículos para que tú entiendas que Dios todo lo mira y que Él no está ausente de todo lo que tú haces, que Él conoce lo que hay en lo más profundo del corazón. Los ojos de Jehová están en todo lugar, Proverbios 15:3, mirando a los malos y a los buenos. Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Job 11:11, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. ¿Ves? Daniel 2:22, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Ves? Para que entiendas que de Dios nadie puede escaparse y que Él mira absolutamente todas las cosas. Nosotros veamos cuando Cristo estuvo en la tierra entre nosotros leyendo los evangelios, ya sea Marcos, Juan, Lucas o Mateo, te vas a dar cuenta que aún Cristo conocía los pensamientos de aquellos fariseos, escribas y aún de los apóstoles en varios versículos, ¿verdad? Se enseñó y manifestó sus pensamientos, entonces, y qué es lo que ellos tenían dentro del corazón, para que tú entiendas y sepas que tienes tú que trabajar en lo que tú tienes ocultamente, porque aún en Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Él lo prueba. Escudriña significa que busca. Es como cuando tú vas y verdad, buscas algo en alguna caja que estás ahí. Por ejemplo, vamos a poner una caja de botones. Si quieres buscar un botón color verde, ahí vas a estar buscando hasta que lo encuentras. Entonces, este ejemplo te lo pongo pues para que tú entiendas que ese escudriñar es buscar dentro de lo que hay en nuestra mente y que prueba el corazón. Varias ocasiones Jesús nos enseñó que Dios tiene, ¿verdad?, sus ojos en cada uno de nosotros. ¿Ves? Para que tú entiendas, dice en el Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, pero sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 11:4. Se entiende que Dios, o sea, no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Y estos versículos te los estoy diciendo para que tú entiendas al tema que yo voy a entrarme, porque sí, mucha gente, bueno, dice, ay, pues siempre hablas del pecado, porque ese es el primer cáncer del alma en el cual el ser humano, ¿verdad?, muchas veces va caminando y no mira la oscuridad en la cual está viviendo, porque el pecado es la transgresión a la palabra de Dios, es rebelión
rebelión contra Dios. Es alguna acción o actividad voluntaria o involuntaria que transgrede su palabra, sea algún pensamiento, algún sentimiento o alguna acción. Entonces, como te digo, hay pecados visibles y los ocultos. Los ocultos te acabo de decir ahorita que Dios absolutamente los conoce todos, ocultos para nosotros, porque la verdad dice la palabra dice la palabra del Señor que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Delante de Dios no hay nada oculto que Él no lo sepa. ¿Ves? No se justificará el hombre delante de ti, ningún ser humano. Como dice en el Salmo 143:2, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, comprende que Dios tiene los ojos absolutamente en la acción del hombre, en la persona, pero también tiene sus ojos dentro de lo que es, ¿verdad?, en lo más profundo del corazón. Pero mira, la necedad del hombre dice en su corazón, en Proverbios 24:9, ay, el pensamiento del necio es pecado. Ellos dicen, no, yo no lo creo, ¿ves? Empiezan ellos a no creerlo. Entonces, porque el necio prefiere necedades y su corazón está inclinado al mal. Ahora, yo quiero traerte un ejemplo para que tú entiendas que de Dios nadie puede ocultarse. Así, por eso te digo, presta atención, porque Dios es el mismo ayer, ahora y será por siempre, por los siglos de los siglos. Y Él quiere enseñarnos y enseñarte y que sepas que Dios no cambia. Sí, Dios es amor, misericordia, compasivo, paciente. Créeme lo que he sido tan paciente que si todo ser humano estamos ahorita con vida es la misericordia de Dios, porque cuántos de nosotros no hemos fallado, mas sin en cambio dice en el Salmo 103 que Él no nos paga conforme nosotros merecemos, porque Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que nuestra condición es débil. Entonces, pero no debe haber ninguna excusa, porque el Señor nos llama al arrepentimiento, y aún dice en su palabra que las cosas que han acontecido en la palabra de Dios son ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Y entiende que lo que la palabra del Señor dice es el consejo hacia nosotros, porque nos puede pasar la misma situación. Había en Hechos un matrimonio en capítulo 5, para que tú lo apuntes. Me voy rapidito porque quiero hablarte los otros versículos, pero tú puedes leer completamente, ¿verdad?, la historia. Había un matrimonio, mira, lo voy a leer. Versículo 1, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. O sea, vendieron alguna propiedad, alguna casa, y sustrajeron del precio, sabiendo también su mujer. O sea, quitaron una parte de lo que habían vendido, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Ves? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Porque había sacado una parte de la casa que había vendido. ¿Ves? Entonces, y sustrajeras del precio de la heredad, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, vendiste, fíjate, le dio la oportunidad, ¿verdad?, el Señor, para que ahora la esposa se arrepintiera. Pero mira, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste a tentar al Espíritu Santo? Es que mira, la verdad, y como te digo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por eso Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto tu heredad?
¿Ves? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? O sea, ellos venían con una mentira. He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que lo oyeron. O sea, para que tú entiendas que el juicio de Dios es verdadero, que Dios no puede ser burlado y que Él conoce absolutamente lo que tú haces a la luz del sol, a la luz de verdad, del mundo, pero también sabe lo que estás haciendo ocultamente y pensando, oh, aquí nadie me ve. ¿Cuántos matrimonios, verdad? ¿Cuántas parejas, esposos o esposas no tienen una doble vida? Tienen su esposo y están saliendo, ¿verdad? Con otra persona, están viviendo en adulterio, se esconden, ¿verdad? Y piensan que se están burlando, ¿verdad? Y que nunca va a pasar nada, ¿no? Mira, el Señor conoce absolutamente todas las cosas. Por eso comencé con esos versículos diciendo que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Este matrimonio, ¿no? ¿Ves? Si hubieran venido con una actitud, ¿sabes qué? Vendimos y queremos, ¿verdad? Dar cierta cantidad con honestidad, no les hubiera pasado absolutamente nada, pero ellos buscaban, ¿verdad? Engañar, pero Dios no puede ser burlado, por el cual les cayó el juicio en lo que era en la iglesia. Por eso Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Porque mira, a un Cristo, para que tú entiendas, porque mucha gente dice, oh, bueno, el pecar es nada más, pues si yo lo hago, ¿verdad? Tocando con mis manos o hago con mi cuerpo, hago algo. No, mira, también con el pensamiento es lo que te digo, puedes tú pecar, porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, para que entiendas que el Señor conoce todas las cosas, que de nadie, de Dios, nadie puede ocultarse, porque dice el Señor que el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8:36. Por eso dice el Señor que ay del impío mal le irá, así como Ananías y Zafira sufrieron las consecuencias de sus mentiras. Y muchos, mira, cuando tú les dices, oh, bueno, mira, Dios sí sabemos que Dios es fuego consumidor, pero como que ni ellos mismos lo creen, porque cuando tú les empiezas a hablar sobre cómo es el carácter de Dios, ¿verdad? Ya estás comenzando con eso en vez de que hables del amor de Dios. Ese es el amor de Dios, para que tú tengas prevención en tu vida y no cometas pecado, porque el juicio de Dios puede llegarte por causa de tus maldades, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Ves? Por eso muchos en su necedad dicen, ay, pues, ay, no es nada. Dice en Isaías 32:6, porque el necio prefiere necedades y su corazón está inclinado al mal. Practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. Isaías 32:6. ¿Ves? ¿Entiendes? Ahora en Ezequiel 8:12 dice, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, porque ha abandonado la tierra. En Isaías 29:15, ay de los que se esconden de Jehová, así como Ananías y Zafira quisieron esconderse y burlarse de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Perversidad. Ay, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra. Jehová no ve. Ezequiel 9,
¿Ves? El hacer maldad es como una diversión al insensato. Muchos dicen, ay, pues mira, se vive una sola vez y voy a hacer lo que yo quiera. Los necios se mofan de su mismo pecado y dicen, ay, yo no creo eso. Yo al último tiempo me arrepiento ya que esté en mi camino de muerte. Y ponen a Dios y su palabra fuera de sus vidas. El pecado es el cáncer más maligno que hace metástasis en el corazón del hombre. Por eso es importante saber que las consecuencias del pecado son gravísimas. Ananías y Zafira sufrieron el juicio de Dios en frente de toda una iglesia. Por eso dice el Señor que se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Tarde o temprano el malo será castigado. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice el Señor. O sea, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Ananías y Zafira quisieron burlarse de Dios, teniendo codicia, los llevó a su mentira, querer burlar y quedar bien con los apóstoles, con el apóstol Pedro, allí delante de toda la iglesia. Mas sin en cambio, como Dios conoce lo que hay en lo profundo del corazón, el Señor reveló absolutamente todo lo que existe dentro del corazón. ¿Ves? Entonces el pecado es el cáncer más grande que hay en el alma, y el pecado es lo que hace la división del ser humano hacia con Dios. Porque dice en Isaías 59:2-13 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, para que tú entiendas que el pecado es una barrera hacia con Dios. Y Él no oye a los pecadores, mas sin en cambio alguien hace su voluntad, a ese oye. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ves? Por eso, ¿ves? Se ha alejado Dios de muchas personas porque quieren que el Señor los escuche, pero no apartan sus pies del mal. Por eso dice el Señor, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste tu lengua? Isaías 57:4. ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, cuando debes de saber tú que no se juega con el pecado, que tarde o temprano la verdad saldrá al descubierto? Habéis dicho tú tal vez en tu corazón, yo no lo creo, pero el Señor dice, ¿de quién te habéis burlado? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán del burlar. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque muchas veces el hombre se quiere esconder de Dios, pero es imposible. Como dice, no puede ser burlado. Es imposible esconderse del Creador. Por eso dice el Señor, ¿ves? Que Él en aquel día, óyelo bien, va a pagar a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a su injusticia, a su iniquidad. Dice, tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. ¿Ves? Porque hay consecuencias. Ananías y Zafira, Dios les dio tiempo de arrepentimiento, y debes de saber esto, porque mira, muchos dicen, bueno, yo pienso que el matar es lo peor que debe de haber. Mira, Dios Padre no clasifica los pecados, es decir, este es más peor que el otro. Pecado es pecado delante del Señor, y Él dice que absolutamente todos están al primer nivel. ¿Ves? Debes de saber esto. En Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Por eso Ananías, ¿ves? Porque vinieron con una gran mentira, y por eso Pedro les dijo, porque les hace una pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo?
¿Ves? Tú debes de saber que la mentira es algo grave delante de Dios. ¿Y cuánta gente no se acostumbra a decir mentiras todos los días? Oh, dile que no estoy. Cuando alguien llame y no quiere cerrar la llamada, dile que estoy dormido. ¿Sabes qué? Pues yo no sé, le llama el esposo o la esposa. Oh, mira, ando allá en la tienda y no, andan haciendo otras cosas. Entonces, las mentiras es algo tan grave que va a llevar a muchos a la condenación del infierno. Ahorita te voy a leer los versículos, pero quiero primero hacerte entender que Dios aborrece la lengua mentirosa y Ananías llegó con una gran mentira. ¿Ves? Por eso debes de saber esto, que el Señor te dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 34 del 13 al 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Ves? Porque 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina a su alma, los ojos altivos y la lengua mentirosa. ¿Ves? Entonces, por eso es que dice, aparta de ti la perversidad de tus labios y aleja de ti la iniquidad de los labios. Pero si tú no lees la palabra de Dios y no te sientas a estudiar la palabra de Dios, por eso dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Se saben tal vez los 10 mandamientos por ahí, pero no conocen que la mentira es algo grave delante de Dios. ¿Ves? Entonces dice, por eso dice el primera de Pedro capítulo 3, versículo 10-12, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Pero fíjate lo que dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño como Ananías y Zafira. ¿Ves? Entonces, por eso dice, apártate del mal y haga el bien, busca la paz y síguela. Porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nadie, óyelo bien, ninguna justificación será justificable delante de Dios. Dios conoce a todos los hombres. Dios conoce el camino del hombre. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Señor en su palabra nos da el consejo perfecto para vivir una vida apartada del pecado. Mira, si tú vives una vida como tú quieres, mira, podrás vivir sin Dios, sin obediencia a la palabra, pero va a haber graves consecuencias cuando te llegue la muerte, porque así, mira, Ananías y Zafira ni siquiera estaban pensando que iban a morir ese día. Ellos querían ser reconocidos, ¿ves? Y que les dieran, pues mira, les aplaudieran porque trajeron una ofrenda, ¿ves? Porque habían vendido la heredad, pero no fue la manera en la cual era correcta venir queriendo engañar a Pedro. Pero otra vez, el que hace a alguno de mis más pequeños, Cristo lo dijo, me lo hace a mí. O sea, aquellos discípulos, pastores, ministros, ¿ves? Son los que representan la iglesia. Entonces, a muchos se quieren acercar mintiendo, pero a estos se acercaron y el juicio de Dios les llegó enfrente de todos. ¿Ves? Por eso dice el Señor, ¿ves? Que Él les va a castigar por su conducta. Les pagaré conforme a sus obras, porque atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. ¿Ves? Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Tenía su maldad en memoria el Señor antes que vinieran Ananías y Zafira y presentarse en la iglesia. ¿Ves? El Señor lo tenía absolutamente la intención en los cuales ellos iban a presentarse. Por eso, y no consideran que en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, porque de nadie, no hay nada oculto que no haya de salir a luz, ni nada escondido. ¿Ves? Que quede oculto. Nadie puede esconderse de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a luz. Si al vez
dijo el Señor, si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice Hebreos 4:13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y mucha gente piensa que van a poder burlarse de Dios toda su vida. Por eso al que peca se le apagará su lumbrera muy pronto, se le apagará su vida, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ves? O sea, con el pecado no se juega, tanto pecados visibles como pecados ocultos. Debes de saber que hay un destino para los pecadores, y el pecado le va a prender al impío, así como Ananías y Zafira fueron prendidos en el pecado de su avaricia, de su mentira, ¿ves? Y queriéndose burlar de Dios. Dice en Proverbios 5:22, prenderá al impío sus propias iniquidades y reteniendo será con las cuerdas de su pecado, y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios, no le irá bien. Aquel que peca, ¿ves? Deliberadamente, ¿ves? Y Dios trastornará a los impíos y no serán más. ¿Ves? Tarde o temprano el malo será castigado. Mira, podrás escaparte 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Esa es la misericordia de Dios, pero todas las decisiones que se hacen en cada minuto, todos los días, cada segundo, cada hora, tendrán consecuencias, sí las tendrán más adelante. Por eso dice el Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, no juegues con el pecado, ¿ves? ¿Ves? El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, en pocas palabras te lo voy a explicar, que el que hace el mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismos, no hay favoritismos delante de Dios. La ley, la palabra, los mandamientos, los estatutos, lo que está escrito en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis se debe de obedecer tal cual como está escrito. Y si no hay obediencia y quebrantas 1, 2, 3 mandamientos y guarda los otros, eres falto delante de Dios. ¿Ves? El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Ananías y Zafira se quisieron burlar de Dios. Por eso dice el Señor, entended, necios de corazón, dice el Señor. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Todos los que te dejaren, dice el Señor, van a ser avergonzados. O sea, yo te quiero decir algo, que aquí los ojos de Jehová están en contra del reino pecador, como lo dice Amos capítulo 9, versículo 8. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le serán pagados. O sea, esto es para que tú entiendas que tienes que alinearte con Dios, y que es hora que lo que a lo mejor estás haciendo ocultamente o que has dejado a un lado y no has trabajado en esa debilidad que tú tienes, te puede llevar a la condenación del infierno. Porque yo te voy a decir que va a haber un juicio, dice el Señor en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Después de esto, el juicio, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastes 12:14. Ves que es necesario que todos nosotros comparezcamos. En la palabra del Señor habla en Apocalipsis 20 del 11 al 14 acerca de un trono blanco, donde el cual se van a abrir esos libros, ¿ves? Entonces van a ser juzgados de todas las cosas que están escritas en esos libros según sus obras. Entiende que el tiempo
de arrepentimiento es ahorita. No esperes a último momento, porque tú no sabes cuándo vas a morir. Va a haber un juicio, y el pecado delante de Dios es algo muy grave. Es como cuando aquel que mata transgrede la ley, y tarde o temprano la justicia le va a caer. Entiende que hay un pago para todos aquellos que mueren en rebeldía. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, Salmos 9:17, Isaías 66:24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego no se apagará, dice el Señor, y serán abominables a todos los hombres. Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces el Señor nos llama a que nosotros sepamos que no hay nada oculto, que no haya de salir a luz ni nada escondido, ¿ves? Que no esté nada más ocultamente. No juegues con el pecado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, y el humo de su tormenta subirá por los siglos de los siglos, y no van a tener reposo. Ahora, Cristo nos habló tanto del infierno, y yo te voy a dar estos 4 versículos, pero yo nomás los voy a leer unos 2, pero los demás tú los lees en tu casa. Mateo 13:50 dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice en Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. En Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y tú lee Mateo 25 del 41 al 42 para que tú entiendas que Cristo nos habló en el amor de Dios para prevenirnos a nosotros, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que nosotros debemos de glorificar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y darle gracias a nuestro Dios y a Jesús, porque Él nos reveló, ves, acerca del pago para el pecador, y que solamente hay una esperanza, y esta esperanza y hay perdón de pecado en Cristo Jesús, porque tú debes de saber en la palabra del Señor que dice, fíjate en Apocalipsis 22:15, dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Así como Ananías y Zafira quisieron llegar con una mentira y presentarse delante de Dios, ¿ves? Ahí dice en la palabra, a todos aquellos mentirosos tendrán su pago en el lago de fuego. Por eso dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ¿ves? Para que entiendan que no hay nada oculto que no haya de salir a luz, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores no heredarán el reino de Dios. Ahora en Gálatas capítulo 5 nos da otra lista, versículo 19 al 21, ¿ves? Que las manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contienda, disensión, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ves? O sea, la vida es tan demasiado corta para estar viviendo en deleites y en deleites. Lo más importante es ponerte a cuentas con Dios ahorita, porque muchos morirán afanados, ¿ves? Perdiendo el tiempo en este mundo. ¿Ves? A mucha gente les sorprenderá la muerte cuando menos lo esperen. Ananías y Zafira nunca pensaron, ¿ves? Morir en ese momento. Ellos pensaban, bueno, hacemos esto y no pasa nada. Una mentirita piadosa, como muchos dicen. Esa mentirita piadosa, como le llaman ahorita en el mundo, los llevó a la muerte temprana. Les cayó el juicio de Dios en frente de todos por la mentira y quererse burlar de Dios. Ahora muchos les va a sorprender la muerte haciendo sus planes. ¿Ves? A otros robando, matando, fornicando, adulterando. ¿Ves? Haciendo el mal, emborrachándose, drogándose, en enemistad, en pleitos, en celos, en iras, en pecado oculto. Por eso no juegues con Dios, porque el que juega con fuego se quemará. El pecado es algo abominable delante de Dios y es el principal problema del ser humano que te va a impedir entrar al reino de los cielos, porque la realidad absoluta es que tú y yo moriremos algún día y le vamos a dar cuentas a Dios. Está establecido a los hombres morir una sola vez y luego vendrá el juicio. Todo tendrá su tiempo. Sin duda todos vamos a morir. La vida es tan corta y todos daremos cuenta de las veces que Dios te habló y escuchaste que el pecado es algo abominable delante de Dios y no hiciste caso. Darás cuentas en aquel día del juicio de cuánto desobedeciste, de cuánta indiferencia tuviste hacia la voz de Dios, de cuánta indiferencia y te burlaste tal vez de la palabra y de todos aquellos que traían palabra de Dios, ¿ves? Y decías, ay, qué exageración, yo no creo. El problema es con las otras religiones y con las otras sectas que te dicen que es ok, que si te mueres con unos cuantos rezos puedes sacarte del infierno. Eso es mentira. La Biblia dice, está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio. Nadie podrá sacarte del infierno. Esas son herejías mentirosas que el diablo ha llevado a muchos a la cegadez para que no le resplandezca la luz del evangelio. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Así es que todo lo que tú hagas, ¿ves? Eso es lo que tú vas a recibir en la vida eterna. Aquí no va a haber nadie que pueda sacarte. Aquí no va a haber papi, aquí no va a haber mami, no va a haber hermanito, no va a haber esposo, no va a haber mi amiguito, no va a haber nadie en quien pueda ayudarte, sino que tú vas a darle cuentas a Dios de todas las veces que desobedeciste. Mas sin en cambio, si vienes a los pies de Cristo, entonces Cristo será tu abogado, pero tienes que entregar tu vida a Jesucristo, viviendo en la buena voluntad de Dios, para cuando te llegue la muerte, Dios pueda decir, hijo mío, entra al reino de los cielos, porque solamente los pecados se redimen en Cristo Jesús. Por eso el consejo que el Señor nos da a todos nosotros, ¿ves? Poniendo ejemplo como Ananías y Zafira, fíjate bien, y no cometa los mismos errores de querer burlarte de Dios y decir, ay, al cabo Dios está ausente, Dios está allá y no mira. Acuérdate, los ojos de Jehová examinan, ¿ves? El camino de los hombres, dice. Por eso el Señor dice, atada está la maldad, ¿ves? Y no tienen en cuenta que yo tengo su maldad en sus corazones.
¿Ves? Dios no puede ser burlado. Ahora dice, por eso dice el Señor en Hechos capítulo 12 versículo 1. Por tanto nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. A ti te corresponde apartarte del mal. Ahora yo siempre digo este ejemplo y muchos se ofenden, dicen, bueno, ¿verdad? ¿Qué quieres o qué esperas? Que el Señor venga con ángeles y trompetas y veas algo celestial y te agarre tu manita y te lleve a que tú te apartes. No, a ti te corresponde que te apartes de lo que te está contaminando. Este mundo está por desaparecer. Todo lo que el mundo te ofrece es pura corrupción, puro pecado, puro infierno. Por eso es que el Señor te dice, tú apártate, yo te daré la fuerza, dice el Señor. ¿Ves? Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Ananías y Zafira pensaron que iban a ser prósperos, pero les cayó el juicio en el pecado. Por eso el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Ves? No juegues con el pecado. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mar. Porque cuando pecare alguna cosa de estas, confesaré aquello en que pecó, dice Levítico 5:5, ¿ves? Que no participemos ni en pecados ajenos. Si alguno pecare por haber sido llamado aún a testificar, cuando tú ves algún pecado, ¿ves? Si tú eres testigo y tú no lo denunciaste, ¿ves? Él llevará su pecado, ¿ves? Pero también tú vas a ser partícipe de ese pecado. Por eso apártate, porque mira, podrás tú disfrutar, pues mira, me voy un rato con las mujeres, con los hombres, me voy a tomar, voy a hacer y me divierto un segundo, pero tú no sabes si la muerte te va a llegar en ese momento. Ahora, el Señor le habla a cada persona por tiempos y tiempos. Ahora, va a haber un tiempo donde ya el Señor no te va a llamar a arrepentimiento, te va a entregar a una mente reprobada. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un tiempo y un límite. Pero muchos van a llamar, Señor, Señor, ábrenos. Pero va a decir el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo te llamé en el tiempo y no quisiste venir. Acuérdate de aquel tiempo que el Señor destruyó este mundo con un diluvio y Él cerró la puerta en aquella arca. Me imagino que tocaban, Señor, Señor, pero mira, y ya fue demasiado tarde. El Señor les dio alrededor de 120 años y ni hubo ni un alma que se arrepintiera. Ahora ten temor, porque mira, dice el Señor en sus palabras que no tengas temor al que mata el cuerpo, sino ten temor a aquel que después de haber matado el cuerpo tiene potestad para mandarte al infierno. Ahora dice el Señor, mira, sepas que hay esperanza. Y debes tú de saber que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando el ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. O se entiende que si hay algo contaminado dentro de ti, ocultamente está contaminando todo tu ser. Tú no puedes obedecer de 8 cosas y 2 no. No puedes decir esto no me gusta y aquello sí me gusta. Por eso dice el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. O sea, apártate tú del pecado y échalo de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de mis miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, salgo de la situación y no pongas excusas, porque ninguna excusa será justificada delante de Dios. Por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ves? El Señor nos da a nosotros la respuesta. Porque nosotros no podemos
ves, hacer cosas buenas y hay maldad en nosotros. O sea, Dios no va a tomar una ofrenda de nuestras manos cuando nuestras manos están llenas de sangre, llenas de pecado. Por eso Ananías y Zafira pensaron que podían comprar a Dios con una ofrenda, con un dinero, pero su dinero estaba sucio por la manera que traían esa ofrenda y quisieron presentarse con una mentira. Así hay muchos que quieren buscar la presencia de Dios, pero jugando, ves, los dos caminos. Por eso dice el Señor, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿ves? Porque hay graves consecuencias para todos aquellos que no se arrepienten. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. ¿Ves? Ananías y Zafira se encontraron culpables delante de Dios. Por eso el Señor dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso es que debemos despojarnos de todo pecado, ¿ves? Porque debemos nosotros confesar nuestro pecado delante de Dios, pedir perdón y apartarnos del mal, ¿ves? Irnos por el buen camino. Aún dice el Señor, ¿ves? Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino y sepas que todo lo oculto que hay dentro de ti, que tienes una vida doble, el Señor la va a sacar tarde o temprano, porque Dios no puede burlarse. Por eso dice el Señor en Oseas 14:9, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Entonces la prudencia es algo en el cual el Señor nos llama para que nosotros sepamos las consecuencias gravísimas que tiene el pecado. Mira, cualquier persona reconoce, yo sé que yo peco y nadie es perfecto, ¿ves? Pero no conocen realmente las consecuencias del pecado. Y cuando se las exponen, yo no creo que Dios castigue. Es lo primerito que sabes que me lo han dicho muchas veces. Yo no creo que Dios castigue. Tú hablas siempre del infierno y de juicio. ¿Sabes por qué? Porque te quiero recordar que cada acción que hacemos toda semana nos puede llevar a la condenación eterna si perdemos el temor de Dios. Ahora, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente que hagas tu justicia, que hagas misericordia, que te humilles delante de Dios, ¿ves? Porque es sabio temer el nombre del Señor y prestar atención al castigo a quien lo establece, Miqueas 6 del 8 al 9. Por eso, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Lo dice en Deuteronomio 12:14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahora, y no digas y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. ¿Ves? Porque va a ser demasiado tarde. El tiempo que Dios nos da es ahora, el tiempo que Él quiere. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5 del 15 al 17. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ves, solamente, teme a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. En el temor de Jehová vas a encontrar la sabiduría, ¿ves? Porque el que guarda
el mandamiento guarda su alma, mas el que los menosprecia sus caminos morirá, así como Ananías y Zafira. Ellos sabían con qué intención iban. Por eso debes de saber que solamente hay dos caminos. Tú decides qué decisión vas a ir. Que la puerta ancha, ese es el camino de muerte que te va a llevar, así como Ananías y Zafira, que quisieron ocultarse de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Ves, tú puedes vivir una vida llena de adulterio, fornicando, puedes llevar una vida llena de pasiones desordenadas, en perversiones sexuales, ocultamente una vida doble, ves, queriendo ocultar, robando tal vez, ves, hablando mal de las personas, ves, viviendo una vida homosexual, en lesbianismo, en borracheras, drogas o pecados ocultos, ves, te va a llevar el camino del infierno. Ahora, la decisión es personal, la verdad, aquí Dios no obliga a nadie. Sí, manda a sus siervos y a sus siervas, como ves, estamos nosotros para exponerte las consecuencias del pecado, y te lo estamos exponiendo como está la palabra de Dios. Es tu decisión por cuál camino tú quieres andar, por el camino de Ananías y Zafira o el camino que Cristo nos dijo que hay una puerta estrecha. Ese camino va a llevarte a la vida eterna. ¿Cuál es? La obediencia, el que nazcas de nuevo, el que vivas la voluntad de Dios, el que te niegas a ti mismo, el que te apartes del pecado, el que vengas a vivir una vida con Cristo Jesús, obedeciendo su palabra, ¿ves? Y dice el Señor en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino es el cual quiere que todo hombre tome esa decisión. Hay decisiones que tú vas a tomar que te van a dar vida o te van a dar muerte. Si tú tomas las decisiones, ¿verdad?, que sea de vida o de muerte, van a tener consecuencias. Vas a decidir si obedeces o no obedeces, si haces la voluntad de Dios o simplemente no la haces, o oyes ahorita y a ver qué haces después, acabándose este video, qué vas a hacer de tu vida. O sea, debes preocuparte ante esta advertencia, que la realidad absoluta del pecado, sin duda tú y yo vamos a morir y le vamos a dar cuentas a Dios. El problema es que nadie sabe la hora ni el momento. Por eso es que el Señor nos llama a un arrepentimiento, porque Dios no se complace en la maldad. Dice el Señor en el Salmo capítulo 5 del 4 al 6: el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Ves? O sea, el pecado te aparta de Dios. Ahora, si tú tienes algún pecado en tu vida, algo que está ofendiendo a Dios, que has vivido indiferentemente, que alguna situación, alguna adicción, alguna vida promiscua, ¿ves? Tienes mañas o actitudes. ¿Ves? El Señor para eso apareció, dijo el Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ves? Porque él todavía anduvo haciendo muchos bienes, pero sigue todavía salvando, sanando, ¿ves? Por eso dice el Señor: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Por eso, reconoce, analízate cómo está tu vida delante de Dios, ¿ves? Confiesa tu pecado, pero apártate, porque muchos, sí, yo me arrepiento, pero siguen en la misma situación. Eso no es arrepentimiento. Te remordió la conciencia, pero el verdadero arrepentimiento es que no lo vuelvas a hacer, que de verdad veas que ese camino te está llevando a la condenación del infierno. Por eso dice el Señor: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. ¿Ves? Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seráis verdaderamente libres. He aquí, dice el Señor, ¿ves? Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? No, dice el Señor, no hay nada imposible. El Señor sigue sanando
sanando, sigue libertando, sigue levantando, sigue perdonando a todo aquel que de verdad venga con un corazón arrepentido. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, ¿ves? Si se humillare mi pueblo, dice el Señor. ¿Ves? Por eso el Señor nos da una esperanza. ¿Ves? Que ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús. ¿Ves? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos encontrarán el reino de los cielos. ¿Ves? Por eso dijo el Señor que a todos los que le hemos recibido, a los que creen en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves? Señor tiene, ¿ves? Una vida eterna y Él viene a dárnosla a todos nosotros, pero es ahí si nosotros queremos recibirla. Porque dice el Señor, ¿quién va a subir al monte de Jehová? O sea, su presencia allá. Dice, ¿quién estará en su lugar santo? ¿Ves? Debes de saber esto, los puros de corazón, ellos bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los justos heredarán la tierra, la vida eterna, entrarán en la paz, descansarán de sus lechos. Todos los que anden delante de Dios, ¿ves? Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que no están jugando con el pecado, ¿ves? Dice el Señor, bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, ¿ves? Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos seguirán. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ven, bienaventurados los que lavan sus ropas, óyelo bien, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 4 al 5. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí todavía sufrimos, pero allá va a ser todo paz y vamos a estar con Dios. Eso, si nosotros de verdad hacemos su voluntad. Pero la realidad es otra. La gente, mira, tú le dices esto y es bien triste porque la gente desprecia la verdad. ¿Ves? Dice el Señor en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos quieren acercarse al Señor sin dejar su pecado. Por eso dijo el Señor, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque ¿ves? Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Ves? Sin causa han aborrecido al Señor. ¿Ves? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ves? La iniquidad del impío, dice su corazón, no hay temor de Dios. Así estamos viendo una generación, ¿ves? En el cual, mira, vemos iglesias así de llenas, en donde se les predica un mensaje light, diluido, en el cual les enseñan medias verdades, pero no les enseñan completamente de las consecuencias del pecado, porque el pecado nos asedia todos los días, ¿ves? Y no les enseñan realmente a dónde va a ser el castigo para todos aquellos que desobedecen y son encontrados faltos delante de Dios. Ananías y Zafira encontraron el juicio de Dios por la mentira, ¿ves?
Y ese ejemplo nos lo da a nosotros para que tú sepas que está en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, oh, el Antiguo Testamento piensan que es otro Dios diferente al Nuevo. No, el que mira, Dios detenga muchas veces su mano es la pura misericordia de Dios. Mira, el infierno en el cual la mayoría de personas se van, ves, es un lugar donde la memoria, los recuerdos de cuántas veces Dios les llamó para arrepentimiento, ves, los va a atormentar, el fuego que nunca se va a apagar, el dolor que va a provocar, el lloro y el crujir de dientes, como dice Mateo 22:13, ves. El infierno es terrible, es tormentoso y es eterno. Ahí no hay reloj, no va a haber principio, no va a haber fin, ¿ves? Aquí muchas veces nos pasa alguna gripa y decimos, pues es más o menos 7 días en los cuales el cuerpo veces se mejora y todo y decimos, ay, ya voy a acabar, ya se va a acabar esta prueba, esta enfermedad, ¿verdad? Pero en el infierno no hay tiempo. Aquí en la tierra hay un reloj que tiene 24 horas. En el infierno, por la eternidad, no hay un tiempo en el cual se va a acabar. Por eso el Señor Jesús nos dijo, ves, si no se arrepienten, aún a los fariseos les dijo que en vuestro pecado, a ver, déjame ver si lo puedo encontrar. Estaba leyendo en la mañana, pero bueno, a ver si lo hallo. Pero les dijo a sus discípulos a los fariseos, dice, en vuestro pecado pereceréis, porque no tenían arrepentimiento, ¿ves? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ¿ves? También beberán el vino de la ira de Dios, ¿ves? Y serán atormentados día y noche, no van a tener reposo, ¿ves? Van a recibir a todos aquellos, ves, que no se arrepintieron, que fueron indiferentes al llamado, ves, que jugaron con el pecado, que jugaron con fuego. Ahora la vida es tan corta para poner esto a un lado. El infierno es real, ves, y muriendo tu cuerpo, tu alma, tu espíritu se irá a la presencia de Dios, pero el alma, el cual tú eres, el cual yo soy, porque cada cuerpo tiene un alma, esa es la que se va a ir a la vida eterna o a la condenación eterna. ¿Ves? Por eso dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso el Señor da advertencia a todos los mentirosos, a los borrachos, a los que roban, a los que matan, al idólatra, al codicioso. Aún en Isaías capítulo 10 hay de los políticos, aquellos gobernantes que con injusticia hacen, para que tú lo leas, también la advertencia. O sea, la Biblia está tan llena de sabiduría, que hay la advertencia de todas las consecuencias que podemos sufrir si no nos arrepentimos, ¿ves? Y la verdad que Dios le duele, dice que le duele el castigo. Por eso lo que Él quiere en nosotros es que nosotros nos arrepintamos, que ahorita es el tiempo de arrepentimiento, mañana nadie garantiza. ¿Tú quién eres para decir, o yo quién soy para decir que voy a vivir el día de mañana? No, sepamos que Ananías y Zafira quisieron burlarse de Dios, ¿ves? Pero nadie puede burlarse. Por eso no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, ¿ves? El Señor quiere que nosotros entendamos, dice en Proverbios 1 del 10 al 16. Tú lo lees completo, te va a leer un versículo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, o sea, no participes. Si dijeras, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, o sea, no lo hagas. Apártate, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Proverbios 4:14. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, con el bien el mal, ¿ve? La decisión es tuya. La verdad, como dice en Eclesiastes capítulo 12, del 13 al 14, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios
Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Ese pecado de Ananías y Zafira lo trajo el Señor, ¿verdad? Y lo sacó a luz. ¿Ves? Como dice aquí, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas hacia con Dios, ¿ves? Entonces, por eso es que nosotros debemos de decidir, como dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, yo he puesto delante de ti hoy, fíjate bien, la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, hay dos. Otra vez, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga, ¿ves? Dice, miren el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. El Señor nos da a escoger. Dice, escoge pues la vida, ¿ves? Nos lleva a nosotros a que escojamos lo bueno, para que vivas tú. ¿Ves? O sea, para que vivas tú, escoge pues a dónde, camino de vida o camino de muerte, obediencia o desobediencia, guardar los mandamientos o no guardarlos, arrepentirte o no arrepentirte. O sea, te está poniendo los dos caminos. El Señor no obliga a nadie. El Señor sí, la voluntad de Él es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero la decisión es personal. Pero eso sí, si tú decides apartarte a una vida indiferente, las consecuencias van a ser gravísimas, y eso sí te digo, que no esperes a que Dios te reciba en el reino de los cielos. Lo que te va a recibir es el diablo con sus demonios, ¿ves? En el lago de fuego, que va a ser la muerte segunda, cuando vayamos a juicio y seas encontrado falto. Busca al Señor mientras pueda ser encontrado. Jesús dio su vida para que el hombre encontrara la vida eterna y apartarnos de la condenación del infierno. No juegues con el pecado, porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y tú sepas que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, como dice Proverbios 15:3. O sea, no hay nada oculto que tú puedas decir, aquí lo voy a poner y que nadie vea. Ahí está el Señor. Por mucho que apagues el foco, los ojos del Señor están ahí. Están en lo más profundo de tu corazón. Por eso, arrepiéntate ahorita. Pide perdón a Dios. Decídete, ves, y buscar el camino del Señor, y apártate de esa vida de pecado. Porque aquí cada quien va a dar cuentas al Señor. Y créemelo, que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente cuando pecamos voluntariamente, después de haber conocido, ves, el camino de la verdad, ves. Entonces, ya que más sacrificio queda por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Ves? Por eso dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno o de dos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensaráis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda su sangre? Así es que es donde dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. El Señor te trae ahorita al arrepentimiento. No esperes para mañana lo que Dios te ha mandado que hagas ahora, porque el que juega con fuego se quemará. Y la voluntad de Dios no es esa, es que sino que encuentres la vida eterna. Así es que vamos a cerrar los ojos. Yo no conozco tu situación, tu vida, pero Dios te ha traído aquí, ¿verdad? Así es que tú habla con el Señor, que el Señor está ahí. El consejo que yo te doy, ¿verdad? Y que Dios dice en su palabra, es que no te dejes de congregar como muchos
tienen por costumbre. Busca una iglesia de la sana doctrina cristiana que te enseñen la palabra. Ves que seas instruido, ora, lee la Biblia y busca a Dios y apártate del mal. Que cuando tú te apartes, Dios te dará la fuerza para que resistas. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que hemos fallado delante de ti, Señor. Tal vez, Padre, a sabiendas o no sabiendas te hemos ofendido. Señor, perdónanos. Perdona a todas las personas que has traído, Padre. Señor, yo he expuesto tu palabra, Señor, mas tú eres Dios, Señor eterno, príncipe de paz, Señor, quien tú conoces todas las cosas. Trae convicción a sus corazones, porque yo sé, como dice tu palabra, que tu palabra no cae a tierra vacía, o sea, da frutos y que dé frutos en sus corazones, que mediten, que aunque se enojen, se sientan, Señor, yo te pido, Padre, que mediten y sepan cuál es tu voluntad, Señor, sepan en lo que han fallado y se aparten de esa vida de pecado que puede llevarlas al infierno, Señor. Te pido por todas las personas que has traído, Padre, tú conoces sus vidas, bendícelos, Padre, pero que vengan a buscarte en arrepentimiento, Padre. Y al que no te conoce, sálvalo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Al que viene enfermo, te pido por él, sánalo, Padre. Al que viene triste, consuélalo, Señor. Al que está perdido, Señor, tráelo a casa, Señor. Al caído, levántalo, Padre. Al afligido, consuélalo. Al que no mira, Señor, hazle que vea, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, y que sepan, Padre, que tú me has enviado, que simplemente yo soy una voz que clama en el desierto tu palabra, Señor, que esa palabra que tú hablaste dé frutos a su tiempo. Te pido, Padre Santo, que traigas a la salvación a aquellos que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Dios es bueno, grande y misericordioso. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Y créemelo, que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que aprovecha los días que tienes de vida en esta tierra para limpiarte. Créemelo que necesitamos tiempo para estar trabajando, porque la verdad vivimos en este cuerpo y este cuerpo y se inclina al mal. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Que él golpeaba su cuerpo, ¿ves? Porque dice, el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, debemos disciplinar este cuerpo y sujetarlo a la palabra de Dios. En la vida no podemos llevarla como queremos, de aquí para allá. La vida la tenemos que sujetar a la palabra de Dios. Así es que Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Yo te invito a que compartas este video. Tengo más videos en el YouTube. También me puedes buscar ahí como Esmeralda de Jesús Flores. Te espero para la próxima semana, 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, si Dios permite. Y tiempo de México es 9 de la noche. Y si me estás viendo de otro país, en el internet puedes buscar y convertir el tiempo de Los Ángeles, California, a tu país para que tú sepas a qué hora puedes conectarte, ¿verdad? Dios te bendiga. La paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar y saludos a todos mis hermanos, mis hermanas. Que Dios les bendiga y la paz del Señor Jesús llene tu vida. Sigue adelante, esfuérzate y sé valiente, porque Dios, nuestro Dios, ya tiene el día y la hora y Cristo viene pronto. Dios te bendiga y decimos amén, amén.